Muy buenas, soy Alex de alejandrocabello.es y en este vídeo vamos a aprender a cómo instalar y configurar el plugin WordPress SEO de Yoast, que sin duda alguna es uno de los plugins más potentes a día de hoy y a la vez uno de los imprescindibles en mi lista de plugins cada vez que creo un nuevo proyecto con WordPress. El plugin de Yoast, por así decirlo, es una completa suite de utilidades de SEO para WordPress, y es que son muchas las personas que opinan que una buena configuración de este plugin aporta gran parte de la configuración a nivel de SEO page para nuestro sitio. Comenzamos por instalar este plugin y para ello podremos descargarlo desde la propia página de Yoast, o también tendremos la posibilidad de instalarlo o de descargarlo a través del directorio de plugins que incorpora wordpress.org. Como podemos comprobar, se trata de un plugin con unas 11 millones de descargas a día de hoy y además cuenta con una valoración de 4,7 sobre 5 estrellas en el ranking de votaciones de los usuarios. No obstante, también tenemos la posibilidad de instalarlo directamente a través del apartado de plugins de nuestro sitio en WordPress. Para ello simplemente tendremos que ir a la sección de añadir nuevo plugin y con seleccionar el nombre de WordPress SEO by Yoast nos aparecerá el plugin en primer lugar. Tenemos que comprobar siempre que se trata del plugin creado por Just the Bulk. Una vez visto esto, vamos a comenzar con la configuración del plugin y para ello el primer apartado que nos encontramos es el de panel de control. En este apartado podemos empezar realizando un pequeño tour introductorio por Yoast en el que nos mostrará las características básicas que incluye este plugin, o también podemos resetear todos los ajustes por defecto. Las primeras configuraciones que nos encontramos son la de permitir el envío de datos al propio desarrollador para la mejora de este plugin, la de desactivar la sección de avanzado dentro de cada post para evitar que un editor o un usuario que escriba en nuestro blog y que no tenga demasiados conocimientos de SEO trastee, por así decirlo, con esta parte. Más adelante lo veremos. Y por último, en el caso de que no tengamos verificadas las herramientas de Google Webmaster Tools, también lo podremos realizar de forma muy sencilla, junto por ejemplo como con las de Bing desde este apartado. La segunda parte que nos encontramos es la de títulos y etiquetas meta, y esta es para mí la parte más importante a la hora de configurar el plugin. Como recomendación, tengo que decir que justo antes de empezar a configurar este plugin, penséis durante unos cuantos minutos o el tiempo que os haga falta la clase de objetivos que queréis lograr con el SEO de vuestro sitio, y a partir de ahí comencéis a actuar y a definir los parámetros de este plugin. Lo primero que nos encontramos y que debemos activar es la sección de forzar la reescritura de los títulos, de tal forma que sobre cualquier configuración que realicemos en nuestro blog en temas de SEO, siempre mandará lo que tengamos puesto a partir de ahora en todas estas secciones. Por otro lado, también deberemos no indexar las subpáginas de archivos. Y con esto me refiero a que dentro de la homepage, cada vez que vamos avanzando entre las distintas páginas, vamos viendo cómo el aspecto es prácticamente igual, el título es igual, la metadescripción es igual, y solamente en la URL cambia que al final se añade page 2, page 3 y así consecutivamente. Esto lo único que hace es generar contenido duplicado que no es para nada beneficioso en temas de SEO. En el caso de que alguno de vosotros, yo ya no las utilizo, pero si queréis utilizar las meta keyword, también podéis definirlas a partir de aquí, activando esta casilla. Y más adelante en todas estas secciones las podréis ir configurando. Y si tenéis dado de alta vuestros sitios en directorios como el de Dmoz o también como el de Yahoo, en el caso de que activéis las etiquetas nubdpo o noidir, Google, a la hora de indexar vuestro sitio, tendrá en cuenta la información que proporcione vuestro WordPress a través de Yoast antes que las que proporcione, por ejemplo, Dmoz. Y por último, en cuanto a la línea de código que tenemos en el head, es recomendable que si usáis algún software de terceros, como puede ser Windows, LiveWriter o otro similar, activéis las casillas de ocultar tanto los enlaces RSD como los enlaces www manifest. Dicho esto, solamente queda guardar cambios y comenzamos con los siguientes subapartados.
En el de portada simplemente podremos definir la plantilla de título y la de la metadescripción, que son los dos elementos que nos aparecen, por ejemplo, cuando buscamos nuestro blog o nuestra página web en Google. Aquellos elementos que aparecen en la previsualización se corresponderían justamente con aquellos que definamos a través de Yoast en estas dos secciones. En el tipo de entrada es uno de los apartados para mí más importantes, y es que podemos predefinir o configurar todos los títulos y metadescripciones que encontremos en las entradas de nuestro blog, en las páginas y en los objetos. Como veis, para los tres elementos tienen configuraciones bastante similares, y ya, como he dicho antes, es en función de lo que queréis conseguir en el SEO de vuestro sitio, cómo tendréis que configurarlo de una forma o de otra. En mi caso, por ejemplo, lo que me interesa es generar marca personal, y por eso siempre suelo incluir la parte en estas casillas de Alejandro Caballero. Justo antes me encuentro con que he puesto una variable, que es la variable title, que siempre me incluirá en las entradas el título de cada contenido en la plantilla de título. En la metadescripción, por ejemplo, simplemente he puesto todo lo que necesitas saber sobre el título del artículo y entra para más información. No obstante, más adelante veremos cómo en un pequeño complemento que incluye Yoast dentro de cada artículo se pueden modificar todos estos detalles. Yo, por ejemplo, en mi caso siempre me gusta modificar las metadescripciones y hacerlas únicas para cada post, para así tener algo mucho más personalizable en cada artículo. De la misma forma que podemos configurar el título, también podremos realizarlo la misma labor para las páginas o para los objetos. En cuanto a estas variables que incluye, antes creo recordar que Yoast sí que incluye una sección de ayuda justo en esta posición donde está el ratón, pero actualmente no la incluye. De todas formas, si leéis el post, podréis encontrar algunas de las más importantes y un pequeño enlace donde se encuentran todas. Bueno, la siguiente sección es la de taxonomías, y con esto nos referimos a las categorías, etiquetas y formato de WordPress. Como podéis ver, simplemente la configuración es bastante similar. Cabe destacar, tanto en el caso anterior como en este, que podemos optar por las funciones de no indexar nuestro contenido o nuestras páginas o categorías o lo que sea en Google. No obstante, no lo suelo recomendar, a no ser que se trate del caso de los objetos o de el formato, que sí que conozco bastantes compañeros que en estos casos sí que deciden no indexar esta clase de contenido. Y por último, en la sección de otros podemos encontrar los archivos de autor, que en el caso de que tengamos varios autores en nuestro blog sí que es recomendable configurarlo, pero por ejemplo para mi propio blog, que solamente escribo yo, normalmente los suelo desactivar, ya que generaría una página totalmente idéntica a la home, y de esta forma lo único que conseguiría es tener contenido duplicado en mi sitio. De la misma forma, los archivos por fechas siempre tengo activada la opción de no indexarlo para no crear ninguna clase de conflicto igual que antes en cuanto a contenido duplicado o algo similar. Y por último, la sección de páginas especiales, en la que podremos modificar la plantilla de título de las páginas de búsqueda y de las páginas del error 404. Como en cualquier caso, simplemente con poner, por ejemplo, esta es la página, de búsqueda, ya la tendremos configurada para cualquier caso. Como siempre, una vez que hayamos acabado con toda la labor de configuración, guardamos cambios y ya tendremos la sección de títulos y etiquetas meta preparada. La siguiente sección que vamos a hacer un pequeño análisis es la de social, y en esta podemos configurar tanto los metadatos como para Facebook, como para Twitter o para Google+. En el caso de Facebook estamos hablando del llamado como Open Graph, y para tenerlos listos simplemente activamos la casilla de metadatos, incluimos la URL de nuestra página de Facebook y además definimos el administrador que se encarga de esta página. Y en este caso, por ejemplo, es bastante útil para el caso de que cada vez que compartamos un artículo, queramos que en esta red social, cada vez que lo compartamos, nuestra intención sea que aparezca una descripción fija o una imagen fija. Pues desde este apartado simplemente lo tendremos que indicar, como en los casos anteriores, y lo tendremos todo totalmente listo. Para el Twitter, los metadatos son las llamadas como Twitter Cards, que son como esa especie de
de información adicional que aparece cuando hacemos clic en un tweet y que puede resumir un artículo, puede mostrar imágenes, vídeos o cualquier contenido relacionado. Igual que antes añadimos los metadatos de Twitter y simplemente con poner nuestro nombre de usuario en Twitter y el tipo de tarjeta a usar, en este caso como se trata de un contenido de un post, tendremos la opción de resumen o de resumen con una imagen en un formato más amplio. Y cada vez que accedamos a Twitter, normalmente suele aparecer ya la Twitter Card configurada. Y por último, para Google Plus, Yoast nos permite la opción de configurar, por así decirlo, una página de empresa para nuestro sitio. De esta forma, con añadir los metadatos e incluir la página Google Publisher aquí, ya lo tendremos totalmente listo. También tendréis que recordar que justo tenéis que hacer el proceso inverso, es decir, incorporar la dirección de vuestro sitio a la página acerca de que encontramos en las páginas de Google Plus. Pasamos ahora a la sección de Sitemap XML y en mi caso, a pesar de que no lo tengo instalado, o activada esta opción, ya que utilizo otro plugin como es Google XML Sitemap, sí que con solamente hacer clic ya podremos tener un acceso muy rápido a la configuración de este elemento de nuestro sitio. Podremos desactivar los sitemaps para autor o usuario, podemos indicar a buscadores como Yahoo o Ask mediante un ping cada vez que se publica un contenido nuevo. Yoast, por ejemplo, solo tiene en cuenta de momento a Google y a Bing, y por eso también tendremos la opción, si alguien usara estos buscadores, de notificar a Yahoo y Ask como que tenemos un nuevo contenido para indexar. Y también tenemos la posibilidad de excluir diferentes tipos de entrada y taxonomías. En este caso, yo creo que es lo más adecuado con la configuración que tiene Yoast, que es la de desactivar la inclusión en el sitemap de los objetos, mientras que en el resto de casos, como entradas o páginas, para mí es totalmente necesario que el sitemap las incluya. Y por último, si tenemos un blog, por así decirlo, con una gran cantidad de contenido y no queremos que aparezca todo en el sitemap, también tenemos la posibilidad de especificar un límite de cantidad de artículos para incluir en nuestro sitemap. La siguiente sección que vamos a ver es la de enlaces permanentes o permalinks, que para mí es una de las más importantes, ya que, como siempre digo, si hay algo que no debes modificar y debes tener configurado cuanto antes son los enlaces permanentes. Y bueno, digamos que Yoast también incluye una serie de configuraciones muy interesantes para mejorar el SEO en este aspecto. La primera de todas es la de retirar la categoría base, que normalmente suele ser bajo la abreviatura de category. Cada vez que tenemos una categoría y accedemos a ella a través de nuestro blog como un lector más, si no lo tenemos configurado, puede que aparezca una categoría de estilo alejandrocaballero.es/category/blogging. Lo que nos interesa es que aparezca la palabra category en esa URL, ya que lo ideal es que tanto que blogging, por ejemplo en este caso, aparezca lo más cercano posible a la dirección URL. Pues bien, simplemente con hacer clic en esta casilla ya tendremos todo listo. Las stop word, para quien no las conozca, son aquellas preposiciones o palabras similares, como puede ser a, que aparece dentro de una URL y que en temas de SEO no son totalmente recomendables. En este caso también, pues simplemente activando, eliminamos las stop word. Y por último, un apartado que es muy importante señalar es el de las variables reply2com, que para quien no las conozca son una especie de URL adicional que se añade en cada artículo cada vez que alguien escribe un comentario en el blog. Por ejemplo, entramos en un artículo cualquiera, escribimos un comentario y aparecerá una URL nueva en ese artículo con la misma dirección, solamente que al final acaba con reply2com igual a un número cualquiera. Esto lo que hace es generar una página totalmente idéntica y por tanto contenido duplicado que no nos interesa para nada que Google lo indexe. Y de esta manera, como el mismo Yoast insiste en el plugin, nos puede suponer una enorme mejora en la indexación de nuestro sitio. Siguiente categoría que vamos a analizar es la de enlaces internos. Y en Yoast la opción que tenemos son las conocidas como migas de pan o breadcrumbs. Para quien no conozca ese término, se trata de una serie de indicaciones que le damos al lector, por así decirlo, cada vez que entra en nuestro sitio,
y que le permite conocer en todo momento en qué parte del post se encuentra. Para configurarla es muy sencilla, establecemos unos valores para todo lo que os indica, para la página de inicio, para el error 404, para todo lo que aparece aquí. Y una vez lo tengamos listo, no tenemos que olvidarnos de que simplemente deberemos copiar este código al archivo head de nuestro WordPress y ya las tendremos preparadas en nuestro blog. También cabe decir que yo, por ejemplo, en mi blog no las tengo instaladas, ya que mi propio tema ya las incluye, aunque si vuestro tema no las incorpora y las queréis usar, simplemente con que realizar este par de configuraciones las tendréis listas. Seguimos ahora por el apartado de RSS para configurar a nuestros lectores de feed la información que recibe de WordPress, y en este caso podemos modificar tanto el contenido que se publica en el feed antes de cada entrada como el contenido que se publica justamente después del contenido. Además también tenemos una serie de explicaciones como una serie de variables para incluirlas dentro de lo que se quiere publicar antes o después. En mi caso tengo configurado de esta forma, que es: el nombre del post ha sido publicado originalmente en mi blog, Alejandro Caballero en este caso, y puedes seguirme también en este caso he puesto mis 3 redes sociales que suelo usar con más frecuencia: Twitter, Facebook y Google+. En este caso, cada vez que queráis introducir un elemento nuevo que no pertenezca, por ejemplo, a una de estas variables, simplemente tendréis que ponerlo todo en código HTML, como podéis ver en este ejemplo. Siguiente parte, la de importar y exportar, que bueno, nunca puede venir mal en el caso de que tengamos otro plugin con la configuración, como puede ser el All-in-One. Pues de esta forma muy sencilla podremos importar los datos hacia Yoast y tener nuestro blog configurado. De la misma forma podremos importar y exportar los datos que tenemos en este plugin y en este sitio hacia otros de una manera muy sencilla. Y por último, las opciones de Bulk Title Editor y las de Bulk Description, que son muy similares y lo que nos permiten en cada caso es mostrar una lista con todos los contenidos publicados o en borradores o algo similar, y podemos modificar de forma muy sencilla en cada uno de ellos el título SEO o la metadescripción SEO en el caso de que nos encontremos en la sección de Bulk Description Editor. Y la última opción a tener en cuenta es la de editar archivos. La de editar archivos, que yo tampoco la uso porque tengo, por ejemplo, mi propio robots.txt, pero que si vosotros lo queréis crear a través de Yoast, es tan fácil como darle a crear archivo o modificar con este sencillo editor de texto el archivo htaccess. Y la última configuración o el último elemento que incluye Yoast, y lo podemos encontrar dentro de cada artículo, y es un pequeño complemento para modificar los parámetros o las variables que dependen del SEO page dentro de cada post. Para este caso he puesto el ejemplo de una guía de MailChimp que redacté hace un par de meses, y que bueno, si nos vamos hacia abajo a la sección de Yoast, podemos ver cómo presenta una previsualización del snippet, o es decir, cómo se vería en Google si buscamos esta clase de contenido. Podremos definir una palabra clave principal bajo la que rankear nuestro post, y debajo de esta palabra clave también, de una forma muy visual, poder ver el número de veces que aparece en los títulos, en la URL, dentro del contenido y en la metadescripción. Y por último, en esta pestaña de general, también podremos ver el título SEO, ver y editar el título SEO y la metadescripción para cada post. En este caso viene muy bien para no tener que usar las variables predefinidas que hemos configurado antes y tener para cada post algo mucho más personalizable y único. Además, debajo de cada una de estas dos variables podemos ver un mensaje de advertencia o un contador que nos indican el número de palabras que llevamos, el número de caracteres que llevamos escrito, y comprobar si nos estamos accediendo o no del máximo que permite Google o a partir del cual no empieza a contar lo que hayamos escrito. Una vez dicho esto, vamos a la sección de análisis de la página y podemos ver una serie de factores de SEO page y cómo los tenemos optimizados en este sitio. Por ejemplo, en color verde están los que están correctamente configurados, en color naranja son aquellos que no están mal pero que podemos mejorar, y en color rojo son aquellos que debemos tratar de mejorar sí o sí. No es que debamos centrarnos en tener en verde todos los factores que mencionan,
pero sí que es recomendable tener la gran mayoría o simplemente echarle un vistazo a esta sección para ver qué tal hemos configurado el SEO page o qué tal hemos redactado el artículo a nivel de SEO page. En este caso, de este artículo, algunas variables importantes son que es un contenido muy extenso de unas 3070 palabras. Tenemos un enlace externo en él, una buena densidad de palabras clave, pero sin embargo podemos mejorar en que el título de la página contiene unos caracteres más de los adecuados, o que, por ejemplo, algo más grave es que la palabra clave no aparece en el primer párrafo de este post. Si nos vamos a la sección de avanzado, que como recordáis es la que hemos configurado al principio, podemos modificar algunos valores más dificultosos o por así decirlo, como pueden ser realizar una redirección 301, una URL canónica o simplemente definir la autoría del artículo. Además, una sección que también me interesa bastante es que podremos definir dentro de cada enlace la etiqueta que le tenemos asignada, es decir, si es un enlace follow o no follow. Y por último, en el caso de que queramos usar descripciones diferentes para Facebook y Google Plus cada vez que compartimos un artículo en estas redes sociales, simplemente lo podremos hacer modificándolo desde esta pestaña. Y bueno, estas han sido todas las configuraciones básicas que incluye el plugin de Yoast, que os recuerdo que es uno de los plugins más potentes para WordPress y además totalmente gratuito. Y nada, cualquier duda que tengáis, comentario o sugerencia, a través de los artículos estaré encantado de responderla. Venga, un abrazo.